Bienvenidos a Lion, asegurando la capa física. Así es. Para iniciar este análisis profundo que tenemos hoy, quiero que, visualicemos todos un escenario muy específico. A ver, cuéntame. Imaginen una planta química. Un instrumento en campo registra una lectura de presión que está desviada por, 0.1 bar. Que es súper poco, o sea, casi nada. Exacto. Es un error minúsculo, casi imperceptible a nivel de piso. Pero, y aquí está el detalle, 3 días después, ese pequeño desfase provoca que el sistema corporativo de la empresa compre automáticamente 2 toneladas de un reactivo carísimo. ¡Wow! Y que seguramente no se necesitaba. Para nada. Terminaron saturando el inventario y obviamente afectando el flujo de caja. Entonces, la misión de este análisis de hoy es desentrañar precisamente eso. El lenguaje oculto de la industria moderna, ¿no? Totalmente. Queremos entender cómo el mundo físico, ya sabes, lleno de cables, fluidos, vibraciones, cómo logra comunicarse con el mundo financiero de las oficinas corporativas. Y para los profesionales y estudiantes que nos acompañan en este análisis, basándonos en el estándar ANSI ASA 95 y en fundamentos de instrumentación técnica, esta es la clave para entender dónde se ganan o se pierden realmente los millones en la manufactura. Es que es un mecanismo fascinante. Porque, a menudo pensamos que la ingeniería de planta y la administración de negocios operan como en universos paralelos. Claro, como si no se hablaran. Exacto. Pero la realidad es que están íntimamente entrelazados. O sea, cada decisión estratégica, cada cálculo de rentabilidad en la oficina, depende directamente de la fidelidad con la que una señal eléctrica viaja, desde una tubería de acero hasta una base de datos. Hasta la nube prácticamente. Así es. Y si esa traducción falla desde el inicio, pues toda tu estrategia corporativa se está construyendo sobre cimientos de arena. Ok, analicemos esto. Si el problema central es cómo evitar que un dato físico se convierta en un desastre financiero, primero necesitamos un mapa, ¿verdad? Un mapa conceptual, sí. Para saber dónde estamos parados. Y en la industria, ese mapa es la famosa pirámide de automatización. Que está estructurada en gran parte por el modelo ISA 95, justo como mencionabas. Así es. Este modelo lo que hace es organizar las operaciones desde el fierro hasta las finanzas. O sea, en la base, en los niveles 0, 1 y 2, tenemos todo el proceso físico. Los fierros, como dices. Exacto. Los controladores, los PLCs, los sistemas SCADA. Es, el reino del tiempo real, de los milisegundos y los voltajes. Todo pasa rapidísimo ahí. ¡Súper rápido! Pero al subir en la pirámide, la información cambia de naturaleza. En el nivel 3 encontramos los sistemas de ejecución de manufactura, los MES o MOM. Que son los que gestionan los lotes, ¿no? Sí, los lotes de producción y el rendimiento del turno. Y finalmente, hasta arriba en la cima, el nivel 4. Ahí habitan los sistemas corporativos como el ERP. El que maneja la plata. El que maneja la logística global, las compras, la contabilidad, todo el negocio en sí. Pero, y esto es algo que me llama la atención, si observamos la arquitectura de todos estos sistemas, hay como un embudo masivo en medio. Sí, totalmente. O sea, pasar datos del nivel 0 al nivel 1, pues es trivial, son solo señales eléctricas. Pero cruzar del nivel 3, el MES, al nivel 4, el ERP... Ese es el verdadero dolor de cabeza. En cualquier proyecto de Industria 4.0, siempre se traban ahí. Es como la frontera entre la cocina de un restaurante que está a tope de pedidos en el nivel 3 y la oficina del contador en el nivel 4. ¿Por qué esta frontera en particular es tan crítica frente a las demás? Lo fascinante aquí es que en esa frontera es exactamente donde la física pierde su forma y se convierte en dinero. Me gusta cómo suena eso. Es que no es solo un problema de redes o de conectar cables. Es un problema de traducción de contextos. Piensa en el idioma que habla cada nivel. A ver. La planta física, allá abajo, habla en litros por minuto o en revoluciones del motor, o grados Celsius. Claro, variables físicas. Pero el ERP, en el nivel 4, no entiende de grados Celsius. O sea, el ERP entiende de costo por unidad fabricada. Tiempos de entrega. Exacto, o niveles de inventario de la materia prima. Es como tratar de conectar, una turbina de avión directamente a una hoja de Excel contable. Literalmente.
tienen que existir capas intermedias que le den sentido a ese dato. El sistema en el nivel 4 no quiere saber que una válvula se abrió al 50%. ¿No le importa? Quiere saber si el pedido del cliente más importante va a salir hoy a las 5 de la tarde. Precisamente. Esa frontera entre el nivel 3 y el nivel 4 es como el intérprete universal. Toma los datos de producción crudos y los contextualiza. ¿Y si ese intérprete se equivoca? Si falla, o si los datos que vienen desde abajo son impuros o vienen mal, pues el ERP toma decisiones catastróficas. Por eso, para proteger las finanzas, tenemos que garantizar primero la integridad de la base de la pirámide. Lo cual nos lleva directo al terreno físico. Porque para que ese sistema MES y ese ERP tengan algo que, digamos, analizar, necesitamos extraer información de la realidad. Alguien tiene que medir el mundo real primero. Exacto. Y aquí es donde entramos a la base del sistema de control, a su primera línea de defensa, el elemento primario, o lo que en buen romance conocemos como el sensor. Así es. Y para los profesionales y estudiantes escuchando, el concepto clave aquí es que el elemento primario es el que tiene contacto directo o interactúa directamente con la magnitud del proceso. ¿Y cómo definimos esa magnitud? Bueno, vendría a ser esa magnitud física o química que es de interés medir o controlar y que es susceptible a cambios en el tiempo. O sea, la presión, la temperatura. El flujo de un líquido, el pH, la densidad de una mezcla, todo eso. Ya. Yo siempre he pensado en el sensor como las terminaciones nerviosas de la piel. Es una buena analogía. Si tú acercas la mano al fuego, las terminaciones nerviosas interactúan directamente con esa magnitud física, con el calor. Pero la piel en sí misma no toma decisiones, solo siente. Exacto, genera una señal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el sensor capta esta magnitud física, este calor o esta presión, ¿cómo hace el sistema lógico, el PLC, que está, no sé, a kilómetros de distancia, para entender esa lectura cruda? Esa es la gran barrera, ¿no? Porque el sensor capta la variable, pero necesita un traductor. Y ese es el elemento secundario. El famoso transmisor. Exactamente. El transmisor capta la señal del sensor, que puede ser una magnitud eléctrica de diferentes valores, y hace algo vital, la estandariza. ¿La estandariza para qué? Para poder transmitirla a larga distancia sin que se pierda en el ruido industrial. Históricamente, esto se hace estandarizándola en una señal análoga estándar, que es de 4 a 20 miliamperes. De 4 a 20, o sea, no de 0 a 20. No de 4 a 20. Siempre me ha parecido curioso eso. Es por seguridad. El famoso cero vivo. Si mandas 4 miliamperes, sabes que el equipo está encendido. Si cae a 0, alguien cortó el cable. Claro, es brillante. Pero hoy en día no solo usamos señales análogas de 4 a 20, ¿verdad? No, para nada. Ahora estandarizamos también en señales con protocolos de comunicación industrial. Como HART o Foundation Fieldbus. Exacto, o Profibus DA, por ejemplo. Pero a ver, te hago de abogado del diablo aquí. Si yo soy un gerente cuidando el presupuesto de mi planta, ¿por qué debería gastar más en transmisores con protocolos complejos como Profibus DA o Foundation Fieldbus si solo mandar electricidad por un cable ya funciona? Si conectamos esto con el panorama general de todo este modelo ISA 95 del que hablamos, la clave es la interoperabilidad y la riqueza del dato. A ver, explícame eso. Estandarizar la señal con estos protocolos digitales garantiza que sistemas de diferentes fabricantes hablen el mismo idioma. Ah, ya. ¿Un transmisor alemán hablando con un PLC japonés? Exactamente. Y no pierden información crítica en el trayecto. Un 4 a 20 solo te dice la presión. Un Profibus DA te dice la presión, la temperatura interna del equipo y te avisa si se va a dañar la semana que viene. ¡Wow! Te da un diagnóstico completo. Así es. Y eso alimenta el mantenimiento en el nivel 3 y ahorra dinero en el nivel 4. Bien, entonces ya sentimos el proceso con el sensor y ya comunicamos el dato a larga distancia con el transmisor. De manera segura, sí. Pero ahora el sistema recibe esto, determina que hay un error y tiene que actuar sobre el mundo físico para corregirlo. Tiene que hacer algo. Necesita músculo. Exacto, el músculo. Y ese es el elemento final de control, el actuador. Que es la pieza que ejecuta el trabajo pesado. La función del actuador es convertir un tipo de energía, que puede ser mecánica,
eléctrica, hidráulica o neumática, Lo que haya disponible en planta. sí, la convierte en un movimiento mecánico, ya sea lineal o rotativo. ¿Y qué forma toma este actuador en la vida real? Hay muchísimos ejemplos. Las válvulas de control, los solenoides, los motores eléctricos, los variadores de velocidad o los simples pistones neumáticos. Y entonces, volviendo a la analogía del cuerpo, si el sensor era la piel que sentía el fuego y el PLC es el cerebro, el actuador es el bíceps que se contrae para alejar la mano del fuego. Es una analogía perfecta, porque al cambiar o generar este movimiento en el actuador, lo que va a ocasionar es que la variable del proceso cambie o varíe. Se restringe el flujo, baja la presión. Exacto. Y eso es, otra vez, medido por el sensor original, cerrando el lazo. Entonces, ¿qué significa todo esto para la operación diaria de quienes nos escuchan? Este ciclo maravillosamente orquestado, sensor, transmisor, actuador, no sirve absolutamente de nada si las mediciones iniciales están mal calibradas. Es que esa es la raíz de todo. La confiabilidad de todo el sistema ISA 95 depende de la calidad del dato físico. Si entra basura, sale basura. Tal cual. Por eso, entender las características y definiciones de los instrumentos es innegociable. Y es un tema que en la universidad a veces lo pasan muy rápido, ¿no? Sí, y luego en la planta sufres. A ver, repasemos unos conceptos breves pero vitales. Primero tenemos el rango y el alcance. Rango y alcance, ¿ok? El rango son los límites de medición del equipo, desde el valor más bajo al más alto, el LRB y URB. Y el alcance, o span, es la diferencia matemática entre esos dos límites. A ver, aterricemos esto con el ejemplo de los fundamentos técnicos que estamos analizando hoy. Teníamos unos números muy específicos. Sí, usemos el ejemplo exacto de la fuente. Imagina un transmisor de presión con un rango calibrado de 2 a 15 bar. Ok, de 2 a 15 bar. Si restamos 2 de 15, tenemos un alcance o span de 13 bar. Facilísimo, 13 bar de alcance. ¿Qué más decía la ficha técnica? Decía que este instrumento tiene un error de más o menos 0.1 bar. El famoso 0.1 bar de nuestro inicio. Ese mismo. Además, presenta una exactitud del 80%, una precisión del 80%, una repetitividad del 30%. Y recuerdo que había algo sobre una zona nula, ¿no? Sí, una zona nula de 0 a 2 bar. Y finalmente, una sensibilidad de más o menos 0.5 miliamperes por bar. A ver. Hago un alto aquí urgente. Porque acabas de mencionar dos términos con el mismo porcentaje que confunden a todo el mundo. Exactitud y precisión. Sí, exactitud del 80% y precisión del 80%. En el lenguaje de la calle son sinónimos. Pero en la industria no lo son para nada. Es un error súper común. ¿Cuál es la diferencia práctica para alguien configurando esto en la planta? A ver, la exactitud. Ese 80% te dice qué tan cerca está tu medición del valor verdadero y real que hay en la tubería. O sea, si apuntas a la diana, qué tan cerca estás del centro. Ok, pegarle a la verdad. Exacto. Pero la precisión no se preocupa por la verdad. La precisión mide qué tan agrupadas están tus lecturas entre sí si mides lo mismo 100 veces. O sea, el instrumento podría ser súper preciso, dando siempre el mismo valor incorrecto. Totalmente. Podrías tener un equipo que siempre mide 8 bar, cuando en realidad hay 10 bar en la tubería. Es muy preciso porque siempre dice 8, pero tiene una exactitud terrible porque la realidad es 10. ¡Wow! Entonces, tener 80% en ambas significa que agrupa bien sus lecturas el 80% de las veces y además le atina cerca de la verdad de ese 80%. Así es. Y luego está la repetitividad del 30%, que es su capacidad de dar la misma lectura cuando mides la misma presión, pero acercándote en el mismo sentido, digamos, subiendo la presión. Ya, es pura consistencia mecánica. Oye, ¿y esa zona nula de 0 a 2 bar? Ah, la deadband. El equipo está ciego de 0 a 2. Está roto. No está roto, es pura fricción mecánica. O sea, tienes que acumular al menos 2 bar de energía física real solo para vencer la inercia y los resortes internos del instrumento antes de que empiece a reaccionar. O sea, hasta que no hay 2 bar, el equipo ni se entera. Exactamente. Y ya cuando pasa de ahí, entra la sensibilidad, que en este ejemplo era de más o menos 0.5 miliamperes por bar. Por cada bar que sube, la corriente eléctrica cambia medio miliampere. Esa es la traducción física a eléctrica de la que hablábamos. Entendido.
Ahora, quiero unir toda esta matemática metrológica súper técnica con nuestro escenario inicial, con el negocio. Volvamos al error del 0.1 bar. Sí, tenemos este transmisor con un error de 0.1 bar en una línea de 15 bar. El operador en el nivel 2, frente a la escada, ve un 0.1 de desfase y dice, no pasa nada, está dentro del límite. En ese momento no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando ese dato sube por la pirámide? Ahí es donde el error de 0.1 bar se amplifica exponencialmente. Imagina que es un medidor de flujo de un gas carísimo. Ok. Ese error microscópico está ocurriendo cada segundo, de cada minuto, de cada turno. Se va sumando silenciosamente. Al final del día, el sistema MES, en el nivel 3, agarra todos esos datos para hacer el balance de materiales. Y digamos que reporta un consumo de 1000 litros de ese reactivo. Pero por el error del sensor. En realidad, solo se consumieron 900. O sea, el nivel 3 acaba de inventarse 100 litros de gas fantasma, que no existen, y empuja ese dato al nivel 4. Al sistema corporativo. Exacto. Cruza la frontera crítica, el ERP en la oficina corporativa recibe el dato y, como confía ciegamente, descuenta 1000 litros del inventario. O sea que, financieramente ya registraste una pérdida de material que físicamente sigue ahí. Y se pone peor. El sistema de logística del ERP dice, oye, nos quedamos sin gas de seguridad, el inventario está bajo, y dispara una orden de compra automática por millones de dólares a un proveedor extranjero. Por un material que todavía tienes guardado en los tanques de tu planta. Todo por un error de 0.1 bar en la base de la pirámide IESA 95. Es increíble. Si recapitulamos el viaje de este análisis, o sea, desde el inicio, empezamos con el roce directo del sensor, el elemento primario, con la variable química. ¿Así es? Luego pasamos por esa traducción vital a 4 a 20 miliamperes o protocolos como Foundation Fieldbus en el transmisor. Vimos la corrección física que hace el actuador, como una válvula o un motor. Todo para cerrar el lazo. Para llegar finalmente a cruzar esa frontera hipercrítica entre el nivel 3 y 4 de la norma ISA 95, donde la física se vuelve negocio. Y esto plantea una pregunta importante para toda la gente que nos esté escuchando. A ver. Si la industria 4.0 impulsa la conectividad total y directa, o sea, hoy en día un sensor inteligente podría, teóricamente, enviar sus datos a la nube o a un sistema ERP directamente, sin siquiera pasar por los controladores tradicionales o el PLC. Saltándose toda la jerarquía, de golpe. Sí, un bypass total. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará en el futuro cercano con esta estricta jerarquía de la pirámide de automatización? Es un buen punto. Se están disolviendo las fronteras críticas de la norma ISA 95 frente a nuestros propios ojos. Es para quedarse pensando, ¿eh? Yo invito a toda nuestra audiencia de estudiantes y profesionales a que reflexionen sobre cómo va a evolucionar su propio campo en los próximos años. La arquitectura va a cambiar radicalmente, sin duda. Pero bueno, hasta que las máquinas nos reemplacen por completo, la física sigue mandando. Ha sido una inmersión espectacular. Recuerden siempre asegurar las bases de cualquier sistema inteligente, porque sin un buen dato físico no hay negocio que aguante. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima. Hasta luego. Layer 1.